Vamos al libro de Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a estar leyendo ese pasaje de hoy. Mateo 2, del 1 al 12. Mientras la busca, recuerde que Dios envió a su Hijo a este mundo, a un mundo caído, a un mundo perverso, para traer salvación. El mundo no ha cambiado. El mundo en el cual nace el Señor Jesucristo es el mismo mundo de hoy. Han cambiado los habitantes. Todos ellos ya murieron y ahora estamos nosotros. Y es muy similar lo que pasó en ese pasaje a lo que pasa hoy. Y para que vayas pensando y te concentres en una idea en el tema, hoy vas a mirar dónde estás tú en cuanto a la recepción del rey. O sea, ¿cómo recibes tú al rey en esta época? Y el pasaje que vamos a mirar hoy nos va a mostrar varias cosas. Si somos hostiles hacia Dios, o si somos indiferentes, o quizás somos adoradores. Entonces, que te ayude el tema a mirar esa parte de tu corazón. Si hay hostilidad hacia Dios, si hay indiferencia, o quizás estamos en un grupo de adoradores y es lo que quisiéramos todos realmente ser. Mateo 2 del 1 al 12, leo la palabra, dice la escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias por esta mañana. Trae sabiduría, Dios, para exponer tu palabra, y trae sabiduría para entenderla. Nos sujetamos a tu espíritu como iglesia. Creemos en la verdad de la Escritura y creemos que ella es inspirada por Dios y que es útil para nosotros en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a entender tus caminos a través de esta porción de tu palabra, pero sobre todo, Dios, ayúdanos a conocer a Cristo y saber que en Cristo somos salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nacimiento del rey en este mundo. El nacimiento del rey en este mundo. Mateo nos presenta un evangelio muy tranquilo, muy sencillo, ocupándose de detalles que no vemos en otros evangelios. Mateo presenta personajes claros: Jesús, Herodes, unos magos, unos sacerdotes, unos escribas, profetas del Antiguo Testamento. Nos muestra también ciudades: Belén, Egipto, Nazaret, Ramá. Y en este capítulo 2 entonces se conecta con el capítulo 1, que fue lo que hemos visto en los otros dos sermones anteriores.
Todo comienza en el 25, si miramos el contexto ahí en el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre ¿qué? Jesús. Hay un lapso de tiempo entre versículo 25 del capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1, porque al estudiar la historia nos vamos a dar cuenta que no fueron seguidos, pero eso lo vamos a ir mirando en el sermón. Solo estamos haciendo una introducción. Y mirando cómo Mateo es tan detallista, personajes, lugares geográficos y muchos detalles hay en esta historia. El pasaje de hoy nos llevará a conocer cómo fue el nacimiento del rey en el mundo. Allá dice en el versículo 25 del capítulo 1 que nació, dice que no la conoció y que dio a luz a Jesús, pero acá ya nos muestra la entrada de ese Salvador al mundo. Cómo fue recibido en este mundo, cómo hubo una recepción hacia él. Dice que el Hijo de Dios, con mayúscula, el Rey de Reyes con mayúscula, el Salvador de este mundo, el Príncipe de paz, el Pastor de los pastores, viene a este mundo en un cuerpo humano y nace en este contexto que vamos a estudiar. Pero qué privilegio tan grande tenemos nosotros como iglesia de poder interpretar los acontecimientos históricos. Yo creo que ellos nunca pudieron imaginarse todo lo que escribían, cómo iba a ser predicado los siguientes 2000 años. Por ejemplo, Mateo. Yo no me imagino a Mateo escribiendo e imaginándose que todos los domingos o muchos domingos en todas las generaciones se iba a predicar su libro, porque ellos no tenían idea de eso. Nosotros tenemos ese gran privilegio de ver la gloria y la grandeza de Dios. A veces pensamos que la gloria de Dios es algo raro, algo extraño, pero la gloria de Dios es esto, es poder entender la escritura tal como el autor la dijo, tal como él la plasmó, indagando, investigando la historia. Vamos a desarrollar el sermón mostrando los diferentes hombres que hay en el pasaje, hombres. ¿Cómo reaccionaron ante la llegada del Mesías? Y lo que pasó allí sigue pasando hoy en la actualidad. Como le dije ahora, están los hostiles representados por un hombre, están los indiferentes representados por otro grupo de hombres y están los adoradores. Pero es impresionante la historia tan exacta a lo que sucede hoy en día en cuanto al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a la primera parte. El primer punto es el mundo en que nació el Mesías, versículo 1 y versículo 2. El mundo en que nació el Mesías. Es necesario mirar el contexto del lugar donde nace el Mesías. Mateo nos dice claramente, vamos a ir verso por verso, detalle por detalle para aprender este pasaje esta mañana. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. Él nos dice que nació en la ciudad Belén de Judea. Nos dice también quién gobierna, dice en días del rey ¿qué? Herodes, del cual vamos a hablar más adelante de este personaje. Y dice que vinieron del oriente a Jerusalén ¿qué? Unos magos. Si a usted le gusta estudiar, así se estudia. Hay 3 personajes en el primer capítulo y esos son los personajes que nos vamos a ocupar en el sermón. Belén de Judea, está el niño que nació, está Herodes, está Jerusalén. Perdón, están los magos que vienen del oriente a Jerusalén. Nos da ubicación geográfica, nos da tiempos, porque al investigar vamos a investigar tiempos. Algo que debe dar certeza a nuestra vida cristiana, escuche, es que estos lugares existen hoy. O sea, si usted quiere y tiene las formas, coja, bueno, ahorita no podemos ir a Israel, ¿no? Por cuestiones de guerra, solo por eso no podemos ir, sí, pero es por la guerra, no es porque no haya modos, es porque están en guerra que no podemos ir a Israel. Pero si alguien algún día puede ir a Belén de Judá, está allí, una pequeña ciudad, todavía existe, donde nació ¿quién? El Salvador. Obvio que está Jerusalén también allá. Y esto nos ayuda a entender que la redención es histórica y que vale la pena seguir aprendiendo de la palabra. Belén de Judea, Mateo escribe de esta manera el nombre de la ciudad
porque la distingue de Belén de Zabulón. Habían dos Belén, una era de Judea y la otra era de Zabulón. Era otra aldea, pero esta Belén es la misma Belén donde nació el rey David. Es la misma Belén donde aparece el romance de Boaz y Ruth, y es la misma Belén que aparece en Génesis, donde entierran a Raquel, la esposa ¿de quién era la esposa? De Jacob. No le vaya a poner otro marido. ¿Era la esposa de quién? De Jacob. O sea que Belén es importante en la historia bíblica. Allí entierran a la esposa de Jacob. Allí es el romance de Boaz y Ruth. Allí es el nacimiento del rey David, Salomón. Todos ellos nacen ahí. Está situada a 10 kilómetros, entre 6 a 10 kilómetros, no se sabe exactamente, pero más o menos dan un cálculo de Jerusalén, al sur de Jerusalén. Primero nombra aquí a alguien, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No vamos a mirar a Herodes, sino vamos a ver unos detalles de los magos. Se sabe poco de ellos, bien, o sea, me refiero. Si se sabe poco de ellos, bien. Si se sabe mucho de ellos, ¿qué? Mal. Entonces vamos a desvirtuar. No era Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Queda claro? No eran ellos. O sea, eso ya es otra historia moderna. Vamos a hablar lo que dice Mateo o lo que dice la Biblia. Solo podemos decir lo que dijo Mateo. Escuche. No dice cuántos son, porque nosotros pensamos que eran ¿cuántos? Tres. Siempre el pesebre con los tres muñequitos. No dice cuántos son, y usted lo puede comprobar ahí en el texto. No dice nombres, o sea, no era Baltasar, nada de eso, ¿listo? No dice cómo llegaron, o sea, ahí no dice si llegaron en camello o a pie, nada. Pero uno puede pues sacar unas conclusiones. Tampoco dice de cuántas naciones eran, o sea, si eran de varias naciones o venían de una sola nación. Dice que eran del oriente, pero en el oriente habían varias naciones, ¿sí? Cuando dice que venían del oriente, entonces los ubica en una región que es los partos o los medos, o sea, de Persia. Sí se sabe que era de Persia, pero Persia en ese momento era un imperio grande, que estaba antes de Roma, todavía quedaba mucho ahí. Era el oriente de Palestina. Y el nombre magos, escuche, está asociado al sacerdocio de la región donde ellos venían. Ellos venían de lo que antiguamente era ¿qué? Babilonia. Y ellos eran expertos en astronomía y también se practicaba la astrología. ¿Cuál de las dos es buena? La astronomía. Es el estudio de los cielos, del sol, la luna y las estrellas científicamente. La astrología es ocultismo. Para los que no saben, hay una diferencia por una letra: astronomía y astrología. Hoy en día hay astrónomos y hay ¿qué? Astrólogos. Entonces, si usted necesita saber sobre el universo, vaya donde un astrónomo, no vaya donde un astrólogo, bueno, donde un brujo. Debido al conocimiento combinado que estas personas tenían de ciencia, cultura, agricultura, matemática, historia, lo oculto influenciaba mucho en ellos, y lo oculto influenciaba en la política y en la religión. Ellos se volvieron un grupo muy importante en esa época, en los medo-persas, y por eso es extraño que, digamos, que se use esa palabra, porque uno dice, pero ¿por qué esa palabra magos? La palabra que se usaba para los hombres que eran realmente correctos en esos estudios eran hombres que sabios. Entonces vamos a estar usando la palabra sabios y magos alternadamente. Cada vez que la nombre estamos hablando de lo mismo, porque eran hombres sabios, es un sinónimo. Versículo 2, diciendo, los magos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Ellos están preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Note que ellos no están diciendo: ¿será que por acá va a nacer el rey? No. Ellos están afirmando, ellos ya están seguros que el rey ¿qué? Ha nacido. Ellos no vienen a investigar, a averiguar, ellos ya vienen con una certeza
lo cual muestra la intervención de Dios en el corazón de ellos. Antes de su viaje, ellos sabían a qué venían, ¿a dónde? A Jerusalén. Eso es como cuando usted ya lleva una reserva y llega a un lugar, ya va fijo a un lugar y no llega a preguntar. Ellos querían saber dónde, escuche la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos ya saben, de alguna manera por revelación, que el rey ha nacido. No saben dónde está, pero saben que ha nacido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para ir conectando con lo que viene. La palabra adorarle, que usan al final del versículo 2, está llena de significado y expresa la idea de caer, postrarse y besar los pies, o el dobladillo de las vestiduras del que se honra. Queremos besar sus pies, queremos doblar nuestras rodillas, queremos tocar sus vestidos, queremos ¿qué? Adorarle, rendirle honra y rendirle tributo. Ese es el contexto en el cual nace nuestro rey. Por eso el primer punto se llama así: el mundo en que nació ¿qué? El Mesías. Una ciudad pequeña. Ahorita vamos a mirar al rey. Unos magos que vienen de Persia Media, y vienen preguntando. Segundo punto: un mundo que le rechaza, versículo 3 al 8. Vamos a ver a un mundo que le rechaza a Jesús. Oyendo esto, versículo 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vamos a hablar de Herodes. Herodes representa a todo aquel que tiene una postura hostil ante Dios, todo aquel que rechaza el evangelio, todo aquel que rechaza la palabra y todo aquel que no conoce la verdad. Ese representa Herodes. Es la representación del mal en una persona. Es un corazón malo, es un corazón perverso, es un corazón impío el de Herodes. Por eso dice, oyendo esto, arriba en el versículo 1 dice, en días del rey Herodes, versículo 1, en días del rey Herodes. Versículo 3, oyendo esto, ¿qué oyó? La pregunta, ¿qué oyó Herodes? Herodes está en su palacio, porque había palacio, ¿sí? Había un trono allá, siempre un rey tiene ¿qué? Un palacio o tiene un trono. Y escuchó que llegó una caravana grande, porque no eran tres, y tal vez traían siervos, y tal vez traían cosas, porque traían riquezas, y vienen tres, o uno cree que eran tres, porque la gente dice eso. No, no eran tres, eran más de tres. Y el rey escucha un rumor. Están preguntando por un rey. Y Herodes dice, están preguntando por mí. Dice, no es por usted. Están preguntando que nació un rey, pero por aquí nadie sabe dónde ha nacido. Aquí en Jerusalén no ha nacido nadie. No ha nacido ningún rey acá. Este Herodes es conocido como Herodes el Grande. Note que dice el versículo, y Jerusalén con él. Jerusalén estaba también preocupado, todo el pueblo. Pero mire lo curioso que dice acá, que Herodes es conocido como Herodes el Grande y como Herodes primero, rey de Judea entre los años 37 al año 4 antes de Cristo. Nació en el año 72 antes de Cristo. Su padre, Antipatro, como para un niño ese nombre, Antipatro, lo nombró gobernador de Galilea cuando solo contaba con 25 años de edad. Era un muchacho cuando empezó a gobernar. Posteriormente fue nombrado rey de Judea en el año 40 antes de Cristo y tuvo que esperar 3 años, sin embargo, para ocupar dicho cargo. Esta etapa de la vida de Herodes es un hombre grande si nace en el 72 y muere en el año 4 porque murió ese año. Él murió al mismo tiempo después de que nació el Señor Jesucristo. Estamos hablando que tiene 68 años el rey, más o menos. Todos están pensando, ¿cómo así que 4 antes de Cristo, cierto? Sí, Jesús nació el año 4 antes de Cristo. Él no nace en el año 0. Es un misterio, pero así está en la historia y así lo puede usted investigar. Él nace antes de Cristo, o sea, antes del año 0, él nace en el 4 antes. O sea que cuando él muere fue en el año 29, cuando fue la crucifixión. Para los que quieran mirar, así está en todo lado.
Racialmente Herodes era mitad judío y mitad idumeo, es decir, de los edomitas, era descendiente de Esaú. Esa mezcla racial era muy significativa para su trato con los judíos. O sea, en todo caso, tenía una relación más o menos. Bien podría clasificarse a Herodes como un paranoico, aunque era un gobernante capaz y hábil, sin embargo, sospechaba de quienes estaban a su alrededor. ¿Qué era lo que más le preocupaba a un rey en esas épocas? Perder el trono y que apareciera otro y se hiciera ¿qué? Rey. Y están diciendo que ha nacido un rey por ahí cerca y está un poco ¿qué? Preocupado. Su crueldad es notoria. Alguien lo ha llamado un viejo criminal y al parecer no le faltó razón a esa persona para decirlo. Mire, el prontuario se diría, ¿sí? En esta época. El prontuario de Herodes, los antecedentes penales de Herodes, mírelos. Mandó matar a Miriam, una de sus esposas. Mató a su madre Alexandra. Mató a Antipatro, su hijo mayor. Y mató a los 2 hijos más que tenía. Se decía que incluso Augusto César, el emperador, consideraba que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. O sea, eso pensaba el emperador de Herodes. Decía, es mejor un cerdo que ser familiar de Herodes, porque mató a todo el mundo. El comentarista de idiomas originales, A.T. Robertson, dice que Herodes era el gran pervertido y sin duda fue un prototipo del mundo de tinieblas e iniquidad en el cual nació el Mesías. El mundo que rechaza a Dios está presente hoy, casi idéntico en esos tipos de hombres que están sentados en los gobiernos, en los fortines políticos y harán lo que sea, escuche, para permanecer allí. Hombres como Herodes están hoy sentados gobernando y haciendo leyes en las naciones y ellos harán lo que sea para no perder ¿qué? Su poder político, su poder humano. Herodes es un hombre perverso. Dice que cuando dice que se turbó, nos muestra que para Herodes era preocupante que naciera un rey, pero el verso dice que Jerusalén también, los cuales nos deja ver que los magos o sabios no venían solos y quizás había una preocupación en el pueblo. Fueron intimidados por la caravana que llegó. Jerusalén, la ciudad de paz, significa Jerusalén, no tiene paz. ¿Sí ve lo curioso? Jerusalén significa paz y la ciudad de paz no tiene paz. Aunque el príncipe de paz está naciendo ahí, no tienen ¿qué? Paz. Escucha, no vaya y sea que el príncipe de paz haya nacido en tu corazón y tú no tengas paz. No seas como Jerusalén. Versículo 4. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes convoca a todos los líderes religiosos, escribas del pueblo y pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? Lo sorprendente es la actitud de los líderes religiosos de la nación, lo cual simplemente se llama indiferencia. Tenemos entonces 2 grupos acá. Tenemos al primer grupo que representado por Herodes son los hostiles y tenemos ahora este grupo que son ¿quiénes? Los indiferentes. Esto es interesante. La respuesta está en el versículo 5 y 6 a la pregunta de Herodes. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Noten la respuesta, bíblicos, ¿sí? Eran recontrabíblicos. Herodes, te podemos dar la respuesta con cita bíblica y todo, ¿sí? Van a ser en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La respuesta fue solo un conocimiento, nada de corazón. Están hablando del Mesías que ellos esperaban, pero su ceguera no les dejaba ver al Mesías que había nacido. Isaías 29:13 dice, honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de él. Los sabios sabían que había nacido, los magos, los sacerdotes de Israel sabían el lugar y nada más. Note la diferencia. Los magos están seguros, los sabios,
que él ha nacido. Pero los religiosos solo saben el lugar. Dicen en la ley dice que nacería en Belén de Judá porque el profeta Miqueas lo dijo. Ellos están hablando de una manera muy indiferente. El versículo 6 dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, la profecía de Miqueas, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este pasaje dicho por el profeta Miqueas deja claro cosas importantes del Mesías para nosotros, que guiaría y apacentaría a su pueblo. Veamos tres cosas de esa profecía. La primera: iba a ser un profeta mesiánico que guiaría a su pueblo y encaminaría nuestros pies por el camino de paz. El guiador de los salvos ha nacido. En segundo lugar, será el sacerdote mesiánico que alimentará a su pueblo mediante el sacrificio que ofrecerá. El pueblo será guiado y alimentado. Veamos Miqueas. Vamos a la profecía, capítulo 5, para estar un poquito más en contexto. Miqueas capítulo 5. Miqueas está ahí antecitos, no está muy lejos. Solo 500 años antes, pero está antecitos. ¿Listo? Miqueas 5, 4 dice: y él estará y apacentará, ¿sí ve? Con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Iglesia, eso es para nosotros. Moramos seguros en un mundo impío, pero usted y yo estamos seguros cuando todos los días vas a trabajar y vuelves a casa, porque estás ¿qué? Seguro, porque el Mesías ha llegado, ha nacido en este mundo y está donde, en nuestros corazones, y viene a cumplir su palabra. Tercero, será el rey mesiánico que protegerá a su pueblo a través del camino. Él va a cuidar, él va a apacentar, él va a guiar a su pueblo, pero estos hombres solo saben eso, pero no lo han experimentado, no lo viven. La iglesia lo vive. Esa es la diferencia. Versículo 7 y versículo 8. Herodes manda llamar a los magos en secreto. ¿Sí ve cómo era de especial? Todo por debajo de cuerda, en secreto, o sea que nadie sepa. Manda llamar a los magos y mire lo que les dice. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él ya tiene una información. Los religiosos le dijeron: la Biblia dice o la ley dice que él nace en Belén de Judá porque el profeta dijo eso. Él con esa información manda llamar a los magos y les dice, les indaga y les dice que cuándo sería ese tiempo. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo vaya y lo mate. Para que yo vaya y lo adore. Es un falso total, o sea, este es el hombre más falso que uno pueda conocer, porque usa sus artimañas, su poder, lo seduce, le dice: vayan y averigüen, no se preocupen, yo les doy permiso, este es mi reino, pero necesito urgentemente saber dónde está ese niño. Me gustaría ir ¿a qué? Adorarle. Pero si usted lee el versículo 16 del capítulo 1, Herodes entonces, versículo 16 del capítulo 2, perdón, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. ¿Sí ve la intención de adorarlo? Quería matarlo, pero no lo podía hacer abiertamente. Entonces dijo: estos magos ellos no saben nada de la historia de este pueblo, solo que me digan dónde está. Apenas lo ubiquen, mándeme el WhatsApp y llego allá. Imagínense donde hubiera habido WhatsApp en esa época. Llega rápido, pero gracias a Dios que no había. Lo que ignora Herodes es lo que ignoran todos los hombres malvados de este mundo. Es que Dios está en control de toda la historia de la humanidad, cuanto más del cuidado de su Hijo unigénito. Ellos no saben quién es Dios. Herodes no sabe quién es Dios. Los hombres malvados hacen planes con las naciones para destruirlas, para exprimirles, para robarlas, para matarlas, para acabar con la bondad de este mundo. Pero Dios tiene un plan que llegará a su fin. Versículo 12.
siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sí ve? Dios sabía que él quería matar a su hijo y le avisó. Cuando Herodes dijo que también quería adorar, solo era una estrategia para encontrar al rey que había nacido, porque sus intenciones se hacen evidentes cuando mandó matar a todos los niños. Tercero, versículo 9 al versículo 12. Siempre ha habido y siempre habrá adoradores. Escuche. Tercero, siempre habrá adoradores en la tierra. Versículo 9 al versículo 12. Antes de entrar ahí, es curioso que Belén significa, ¿qué significa Belén? Que ya lo sabe la iglesia. La casa del pan, pero acá se está cumpliendo literalmente que el pan de vida está naciendo en la casa del pan. O sea que ahora sí va a haber pan, porque no hubo pan por mucho tiempo, desde Ruth, ¿se acuerdan? No había pan en la casa del pan. Pero la casa del pan recibe al pan de vida que es Cristo. Ahora sí pasemos al siguiente de los adoradores, versículo 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba ¿quién? El niño, o sea Jesús. Siempre ha habido iglesia y siempre habrá adoradores en la tierra y en el cielo. Es decir, nunca ha faltado la adoración desde que el Señor creó este mundo. Los ángeles le adoran eternamente, los hombres le adoran y todas las generaciones, incluyendo esta, tiene un remanente de ¿qué? De adoradores. Y esa es la iglesia. Nosotros debemos ser esos adoradores. Estos hombres representan a aquellos que saben quién es el Señor Jesucristo y le adoran como debe ser adorado. Si notamos, hay dos asuntos que debemos resaltar, que era lo que hablábamos esta mañana en la escuela dominical. Dios usó dos medios para este caso, para este pasaje. Usó la revelación natural o general. ¿Cómo la usó? A través de la estrella. Los guió a través de la revelación natural, general, que es el universo. Y usó la palabra profética de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Usó los dos medios para este pasaje que estamos hablando, para guiar a los magos que venían a adorarle. Ellos sí venían a adorarle, ellos sí. ¿Cómo estos hombres supieron que Jesús iba a nacer? Lo más probable es que en la época de la dispersión, cuando las tribus se dividieron, los judíos fueron hacia esos lugares. Ellos pueden ser descendientes de judíos lejanos y compartieron la ley, compartieron la palabra o lo que llamamos el evangelio. En esa época era lo que tenían. El versículo 9 dice que habiendo oído al rey, o sea a Herodes, se fueron. O sea, ellos escucharon al rey. ¿Y qué les dijo el rey? Vayan, averigüen dónde está y cuando sepan, vienen y me dicen para que yo vaya a adorarle. Se conectan los versículos. Dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella es real, es una estrella que pasó en ese momento y lo han demostrado la ciencia también. Dice, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso ya es otra cosa. Eso ya es una intervención sobrenatural. Porque los hombres pueden estudiar cuándo va a pasar cierto tipo de estrella, como el cometa Halley, que pasa cada ciertos años, 80 y pico de años. Y hay ciertos sucesos que se pueden demostrar, pero nadie puede detener la estrella. El único que podía detenerla era ¿quién? Dios con su poder. Y Dios detuvo la estrella, como en las películas, encima de la casa estaba la estrella ahí alumbrando. Entonces dicen los que saben que tal vez el pedazo era claro y ellos pudieron identificar claramente el lugar donde había nacido el niño. Al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo, felices, contentos.
nos dice el gozo de estos hombres por haber encontrado el rey siendo guiados por el rey. Encontraron al rey siendo guiados por el rey. Un rey humano, pero también estaba el rey divino detrás de toda esta escena. Versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los sabios se postraron ante el rey y le adoraron. Encontramos varios detalles que son interesantes, que a veces uno no los ve si no los estudia. Por un lado, acompáñenme primero a Lucas 2:16. Lucas 2:16. Vamos a ver unos detalles interesantes en este versículo. Lucas 2:16. Espero que lo lea porque es importante para que usted entienda la historia, el momento exacto. O sea, la Biblia casi nos da horas, tiempos en algunas ocasiones. Lucas 2:16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea que hubo otra visita antes de los magos. Los magos no encontraron al niño en el pesebre. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, ¿a dónde entraron? A la casa, no al pesebre. ¿Quién visitó primero al rey? Los pastores. Los ángeles y los pastores, según Lucas 2:8, visitaron primero al rey. O sea, él ya había tenido una ¿qué? Visita. Cuando los niños nacen hay que ir a visitarlos, ¿sí? ¿No? Todavía se funciona, ¿sí? Entonces uno no sabe quién fue el primero que fue. Pero acá sí se sabe que los ángeles y los pastores fueron a visitar al niño. Miren lo que dice, póngale, no se pierda la historia que es interesante. Cuando los pastores lo visitaron, él está en el pesebre, pero aquí está en una casa. Podemos decir que ha pasado un tiempo y habían vivido un tiempo de ¿qué? De pobreza y escasez. Lucas 22, 2, 22, 24. Lucas 2, 22, 24 nos da más detalles. Miren lo que dice. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, al bebé. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado ¿qué? Santo al Señor. ¿Cuántos días tenía que cumplirse? 40 para la purificación. A los 8 días lo presentaban, pero a los 40 lo llevaban al templo para purificación. Era la purificación ¿de quién? De la mujer. 40 días tenía que cumplirse acá. O sea, lo que llamamos ¿qué? La dieta. Eso no es de ahora, siempre ha existido. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Detalles. No habían ido los reyes porque la ofrenda fue diferente. Si hubieran ido los magos, los sabios, perdón, no los reyes sino los magos y los sabios, no hubieran dado 2 tórtolas o 2 palominos. Habría habido más que provisión. Es decir, que esta visita fue después de lo que Lucas está narrando. Esa visita fue antes, pero allá no hubo ofrendas poderosas. En cambio, en la de los reyes, en los magos, perdón, sí hubo ofrendas. Notemos también que nombran primero al niño. Versículo 11 de Mateo 2:11. Al entrar en la casa, ¿vieron a quién? Al niño con su madre. Todos los versículos que hablan de Jesús y María siempre nombran primero ¿quién? A Jesús, a Dios. ¿Para qué? Para las doctrinas que iban a salir adelante, que el Señor ya sabía de la adoración a la Virgen, lo cual no es bíblico. No se le puede rendir adoración a la madre de Jesús, solo a Jesús. La adoración es ¿para quién? Para Jesús. Adoraron al rey, no a la madre de Jesús. Esto desvirtúa la adoración a la Virgen, porque solo Dios es digno de adoración
y de que los hombres se postren. Versículo 11, parte B. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le tengo una buena noticia, la adoración no fueron 3 canciones. Bueno, no fueron 3 canciones como acostumbramos la iglesia a cantar y pensamos que esa es la adoración. Debemos ir entendiendo siempre eso. Esa no es la adoración. Esa es una manera o una parte ¿de qué? De la adoración. Pero ellos no le cantaron canciones, sino fueron a lo físico, dice, y le ofrecieron ¿qué? Presentes, oro, incienso y mirra. Era lo normal cuando se visitaba un rey. Usted no le decía, oh rey, qué lindo es tu reino, qué imperio tan grande tienes. No, todo el mundo tenía que llevar ¿qué? Presentes. Del oriente venían a visitar ¿a quién? A Salomón. La reina de Saba le trajo barcos llenos de oro de Ofir. De África venían todos los reyes y decían, hay un rey por allá en Israel que es muy sabio. Y le consultaban y le decían, rey, tengo esta situación, ¿qué hago? Y el rey les daba el consejo. Pero no solo le decían palabras bonitas, rey, eres muy sabio, gracias. No, le daban ¿qué? Presentes. Los 3 elementos nombrados allí aparecen en la escritura muchas veces, no voy a citar referencias porque son muchas. Pero no solo se usaban para las cosas santas, por ejemplo el oro se usaba para cosas de Dios, pero también para cosas del mundo, el incienso y la mirra. Pero sí podemos tomar en cuenta lo que significan en este pasaje los 3 elementos que le presentaron al rey. Los 3 elementos nombrados allí, el oro, el incienso y la mirra, tienen su significado. Entonces vamos a hablar del oro brevemente. El oro siempre ha estado asociado con la realeza. El rey Salomón utilizó oro en la construcción del templo. Los utensilios de la casa de Jehová eran ¿qué? De oro. Todo lo que había en el propiciatorio era de oro. En el lugar santísimo había oro. Y son muchos los pasajes donde se habla de oro relacionado con la realeza. Todo, si usted lee Los Reyes, el libro de los Reyes, allá habla del oro constantemente asociado ¿a quién? A los reyes. Entonces eso representaba que un rey es digno de recibir el metal precioso, el metal más precioso de la tierra le llamaban. En cuanto al incienso, la gran mayoría de los casos en que se le menciona en el Antiguo Testamento es en conexión al servicio de Jehová. Miremos Primera de Crónicas 9:29, como para mirar un texto. Primera de Crónicas 9:29. Primera de Crónicas 9:29. Dice así: y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y ¿de qué? De las especies. En el templo y en la época de Israel habían cuartos llenos de todo eso, de oro, de incienso y de mirra. Acá dice del incienso y de las especies. Es decir, el oro tiene que ver con la realeza del rey. El incienso tiene que ver con el servicio que se prestaba al rey, y siempre que se menciona es para ofrecer cosas. De hecho, en Apocalipsis dice que el incienso representa ¿qué? Las oraciones de los santos, algo que sube constantemente. Según Éxodo 30:34, era un ingrediente en la composición del perfume aromático, con respecto del cual se declara específicamente que no es para el pueblo sino para Dios. Es decir, el incienso en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, solo se usaba ¿para quién? Para Dios. Hay un pasaje donde están ofreciendo incienso a dioses extraños, pero lo curioso es que Dios dice mi incienso. Él reclama el derecho, dice el incienso es solo ¿para quién? Para mí. No lo pueden ofrecer a otros dioses. En cuanto a la mirra, en más de una docena de pasajes del Antiguo Testamento donde aparece esta palabra, se menciona en conexión
se menciona en conexión con el servicio a Dios una sola vez, escuche, pero los demás pasajes se han indicado, era un perfume usado por y para el hombre mortal, para hacer más placentera su vida, menos terrible su dolor y menos repulsiva su sepultura. La mirra solo una vez se usaba para el servicio en los pasajes, pero significa lo siguiente: era un perfume usado por el hombre mortal para hacer más placentera su vida, o sea, para oler a rico. Todavía usamos lociones, gracias a Dios, ¿sí? Hay que usarlas, mirra en esta época, pero la del Señor es el aroma santo, ¿no? Dice, para hacer menos terrible su dolor, o sea que también lo usaban como un anestésico, y menos repulsiva su sepultura. Y el Señor todo eso lo recibió, y cuando murió también le dieron mirra, incienso, oraciones. Para resumirlo, está en esta frase: el oro para un rey, el incienso para un Dios y la mirra para un hombre. En eso se resumen los 3 regalos que le dieron al rey. Le repito: el oro para un rey, el incienso para Dios y la mirra para el hombre mortal. Porque nació el hombre llamado Jesús y nació el rey llamado ¿qué? Cristo. Amén, iglesia. Vamos a orar